Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche de miércoles, ya 18, ¿no? De febrero? Saludamos a las personas que se conectan, que nos siguen, que comparten a través del canal de YouTube. Gracias por compartir y ser fieles allí, suscribirse y también invitar a otros a que lo hagan. Bueno, esta noche, la noche de miércoles de este 2026, hemos venido hablando sobre la oración. La oración. Porque la vida del cristiano es una vida sobrenatural. Amén. Entonces nosotros vamos al Padre. ¿Y cómo vamos al Padre? Orando, ¿cierto? Vamos al Padre en oración. Vamos al Padre en el nombre de Jesús. Y es para que, como cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, la voluntad de Dios se establezca en la tierra como en el cielo. Amén. Si queremos que la voluntad de Dios se establezca en la tierra, entonces necesitamos orar. ¿Está de acuerdo conmigo? Necesitamos orar. Y hemos venido recorriendo un poco el libro de los Hechos. Ya hoy iremos al capítulo número 7 y hemos colocado un título aquí. ¿Cómo dice el título? Orando hasta la muerte. Amén. Orando hasta la muerte. Muy bien. ¿Recuerda el título de hace 8 días? Persistiremos en la oración, ¿cierto? Y el ministerio de la palabra. Entonces era persistir en la oración. Y sí que persistieron. Que recuerda que ahí leímos en el capítulo 6, el primer pasaje son los primeros 8 versículos, si no estoy mal, o los primeros 7 versículos, que fue la elección de los 7 diáconos. Entonces había un problema porque había mucho trabajo, y entonces nombraron a 7 diáconos que tuvieron las características que fueran llenas del Espíritu Santo. Y la única forma de llenarnos del Espíritu Santo es cuando oramos, cuando alabamos al Señor, cuando tenemos comunión con Él, ¿cierto? Que fueran llenos de sabiduría, que fueran de buen testimonio. Y eligieron a esos 7, entre los cuales, grabes este nombre esta noche, estaba Esteban. Diga, Esteban. Entonces estaba allí Esteban. Esteban. Y aquí tenemos una imagen de Esteban. ¿Usted qué se imagina? ¿Que lo está felicitando? Bueno, entonces usted que conoce la Biblia ya sabe lo que pasó. Recuerde que en el verso 6 del capítulo 6 teníamos una palabra clave, dijo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que los 12 iban a persistir en la oración, en el ministerio de la palabra, y Esteban fue uno de los 7 diáconos que fue elegido para servir a las mesas. Pero no se quedó solo sirviendo a las mesas. Cuando uno sirve dentro, es un privilegio servir al Señor en cualquier área, pero también es necesario entender que también hay que llevar la palabra a otros. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo entendió. No solamente sirvió a las mesas, sino que llevaba la palabra con una sabiduría impresionante. El segundo pasaje del capítulo 6 narra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablaba con una sabiduría tal que no podían contradecirlo. Y entonces hace como un complot donde una secta llamada los libertos con otros para montar todo un caso contra Esteban y hacer que lo arrestaran. Entonces Esteban, el capítulo 6 termina diciendo que Esteban fue arrestado, que pusieron falsos testigos contra él, que levantaron un caso diciendo, este hombre habla contra Moisés y contra Dios y contra este lugar y está diciendo que Jesús va a destruir también este santo lugar. Luego entonces hace que sea apresado, ¿cierto? Y ellos sí que persistieron orando, ¿cierto? Ellos dijeron, y persistiremos en la oración. Y persistieron hasta la muerte. Uno de esos fue Esteban, ¿cierto? Que persistió en la oración hasta la muerte. Sí que persistieron orando hasta la muerte, llevando la palabra. Mire cómo termina el capítulo 6 y el verso 15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, acuérdense que había sido llevado preso al concilio, al fijar los ojos en Esteban, ¿cierto? En Esteban, vieron su rostro como el de un ángel. Impresionante, ¿no? Literalmente Esteban oraba tanto que él estando en la tierra casi que como que se transfiguraba. Era una cosa impresionante
lo que sucedía en Esteban por esa llenura del Espíritu Santo, por esa llenura de la sabiduría de Dios, por esa llenura de la presencia de Dios, por su vida de oración. Y ahí está Esteban, que fue arrestado. Lo siguiente que tenía que hacer Esteban era presentar su defensa ante el concilio. Y el capítulo 7 son 60 versículos. Ya lo vamos a leer. Vamos a ver cómo este hombre presentó la defensa. ¿Le parece bien? ¿Está conmigo aquí? Yo los tengo aquí nunca casi coloco escrituras tan largas aquí en las diapositivas, pero hoy sí la coloqué y quiero simplemente que todos podamos leerla. Son 60 versículos, el capítulo número 7. Y el título es Defensa y muerte de Esteban. Vamos a ver cómo presentó su defensa. O él se dijo, no, mentira, yo no he hablado contra Moisés, porque era lo que lo acusaban. No, mentira, yo no he hablado contra este santo lugar, yo no he dicho todo eso de lo que me acusan. Vamos a ver cómo presentó la defensa Esteban. Bien, entonces el verso número 1 dice que el sumo sacerdote le preguntó o le dijo a Esteban, ¿es esto así? O sea, ¿usted está hablando contra Moisés? ¿Está hablando contra la ley? ¿Está hablando contra este santo lugar? ¿Es así esto? Mira la respuesta de este hombre lleno del Espíritu Santo. Y Esteban le dijo, o él le dijo, varones, hermanos y padres, ¿quieren leerlo conmigo? Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Se imagina la comunión de Dios con Abraham, de Abraham con Dios mejor? Que toda la revelación que se le dio hasta cientos de años después de él, ¿cierto? De su descendencia. Mas dijo Dios, yo juzgaré a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Fíjense que hay gente que piensa que la circuncisión es de la ley. La circuncisión es el pacto de fe, de gracia por medio de la fe. Eso por Abraham. ¿Listo? Muy bien. Los patriarcas, sigue contando la historia de todo lo que sucedió atrás. O está dándoles una predicación impresionante, lleno del Espíritu Santo. Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número como de 70, eran 75 personas cuando llegaron a Egipto. 75 personas, ¿cierto? Los hijos de Jacob, hermanos de José y sus familias. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem,
y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. A veces las promesas se cumplen no como uno pensaba, porque ellos se multiplicaron fue en Egipto, no en la tierra prometida. No como ellos pensaban, pero Dios de todas maneras cumplió la promesa. Amén. Dice que se multiplicaron en Egipto, hasta que se levantó en Egipto un rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus hijos, para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que era maltratado, al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al Egipto y vengó al oprimido. Realmente lo mató. ¿Sí? Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y les ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, porque os maltratáis el uno al otro. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y fue sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Wow. A veces uno piensa que porque Dios lo llamó, todos van a estar de acuerdo, pero resulta que no es así. Sí, la Biblia lo enseña estas veces. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vio como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Pasados 40 años, ¿cuántos tenía ya? ¿Cuántos tenía ya? 80, porque a los 40 visitó a sus hermanos. Ahora se fue a Madián y vivió otros 40. ¿Cuántos tenía el muchacho? Un muchacho de 80 años. Pero todavía Dios con ese muchacho podía hacer muchas cosas. Así que tú, tranquilo, todavía Dios puede hacer muchas cosas contigo. Entonces dice que 40 años después, o pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego, en una zarza. Impresionante, ¿no? ¿Qué hacía Moisés allí? Cuidaba ovejas, ¿cierto? Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he encendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Normalmente la respuesta de Dios a nuestras oraciones son personas. Dios oyó el clamor del pueblo de Israel y envió a Moisés. Y a veces uno ora y espera que un ángel venga, pero viene es una persona. Y como es una persona, dice: no, pero yo oré fue a Dios y no vino Dios, el Padre, ni vino el Espíritu Santo, ni Jesús vino, ni mandó un ángel,
sino que vino fue la vecina. Entonces no le podemos pagar porque fue la vecina o el vecino, alguien muy cercano al cual Dios mandó. Porque ellos conocían a Moisés. Sí, claro, ellos lo conocían. Era su hermano. Y Dios lo mandó fue a él. Es más, lo habían rechazado. Le han hecho una amenaza, no vamos a denunciar que usted es un asesino. Y ahora lo envió a ese, que no querían ellos. Lo envió. Todavía está Esteban presentando su defensa. Recuerda que está detenido, ¿no? Mira la defensa. Mira la defensa que está presentando. ¿Dónde vamos? 34, ¿cierto? Ahora vamos al 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, lo habían rechazado, ¿cierto? Diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. El ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento, los estudiosos de la palabra dicen que es Jesús, ¿no? Jesús manda a alguien. De pronto al que Jesús manda no es porque era perfecto ni porque lo amaba. ¿Listo? Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Cuántos años tenía Moisés ya? 120. A los 40, Dios lo llamó. Él pensó que era por sus propias fuerzas y fue y mató a un egipcio. No va a comenzarlo a liberar, matando a estos egipcios. Pero huyó. A los 80, el ángel de Jehová se le aparece en la zarza ardiendo y lo envía. Y a los 120 años lo lleva a los límites. Porque camina 40 años con ellos en el desierto, lo lleva a los límites. Y allí Dios lo llama. Y deja a sucesor a Josué. ¿Listo? Entonces, ¿tenía cuántos años? ¿De qué versículo vamos? Ayúdenme porque me pierdo. Vamos a leer el 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Miren lo que les dijo, hablando de Jesús. Profeta os levanta el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Y qué han hecho con el profeta? Se llama Jesús. Lo habían matado. Hacía poco lo habían matado. ¿Sí? Hacía poco lo habían matado. Esto mismo, a los que le estaba hablando, que ahora tenían preso a Esteban, habían matado al profeta que Dios había adoptado de sus hermanos a Jesús. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, que le está diciendo desobedientes. Sus padres fueron desobedientes, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, que fue cuando Moisés subió 40 días a hablar con Dios. Y entonces el pueblo se levantó unos diosesitos de oro, ¿cierto? Versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Israel se volvió idólatra. Se volvieron astrólogos, no astrónomos. Astrónomo es el que estudia los astros, astrólogo es el que es brujo. Se volvieron así como medio brujos, ¿cierto? Astrólogos. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios, Refán. Figura Refán. Renfán. Es Dios Renfán. Figuras que existes para adorarlas. Os transporté pues más allá de Babilonia
Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios, al Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Versículo 51. Mire, ahora empieza, mire cómo sigue. Y era ante los cuales iba a presentar defensa. Y les dice, tú no te servís e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces ahí, ¿por qué me detuvieron a mí? ¿Y por qué yo? Hace una pregunta, verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Los últimos dos versículos son la oración de Esteban. Pero yo estoy seguro que ese testimonio de Esteban, esa vida de oración de Esteban hasta la muerte, tocó de alguna manera la vida de Saulo. Saulo era uno de los perseguidores. Y cuando apedrearon a Esteban y lo desnudaron, pusieron la ropa a los pies de Saulo. Yo creo que el Saulo fue tocado por Dios en ese momento. Porque cuando usted lee, está el capítulo 8 y en el capítulo 9 está en la narración de Lucas lo que ocurrió con Saulo. Cuando iba a ver a cuántos otros apresaba, a cuántos otros perseguía. Y la narración del capítulo 7 termina así. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es el clamor de él, ¿cierto? Señor Jesús, está orando, recibe mi espíritu. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Literalmente, Esteban vivió y murió orando, o la vida de Esteban fue orando hasta la muerte. Ese denuedo, esa comunión, esa decisión de vivir, de dar su vida por el Señor, hizo que mucha gente creyera. Yo creo que los asesinos miran y dicen, pero ¿qué tiene esa gente? O sea, ¿cómo es posible que aún siendo llevados a la misma muerte, no dejen de hablar de Jesús? Sigan orando y sigan predicando.
Y en nuestro tiempo, específicamente en Nigeria, están asesinando cristianos. Y han abierto fosas comunes donde echan a los cristianos incluso vivos. A otros los están matando quemados. Pero ¿saben qué es impresionante? No han negado a Jesús. No han negado a Jesús. Yo creo que cuando uno entiende lo que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, puede tener una vida de testimonio como esta. Fue tan poderosa la vida de oración de Esteban que han pasado más de 2000 años. Y hoy seguimos recordando la vida de oración y de testimonio de Esteban, que había sido nombrado un diácono. Él había podido decir, no, pero no soy uno de los 12. No soy tan importante. No, él entendió su llamado. Uno tiene que entender su llamado, tiene que entender quién lo llamó y tiene que entender que esta vida en la tierra es pasajera. El problema nuestro es que a veces nos enfrascamos tanto con las cosas de esta tierra que ni siquiera oramos. Pero no, nosotros debemos tener una vida orando hasta la muerte. ¿Puede decir eso? Orando hasta la muerte. Es decir, que vivimos orando y moriremos orando, entendiendo que la muerte simplemente es un paso a la casa del Padre. Entendiendo que la muerte no es el final, sino la muerte en victoria. Su vida es la muerte en victoria. La muerte en victoria es la muerte en Cristo. La muerte no nos separa de Dios, nos lleva más a Él. Es entender las palabras de Jesús cuando dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Entonces me voy a preparar lugar para ustedes, pero vendré por ustedes una vez prepare el lugar. Pero saben que hay algunos, como Esteban, que no van a estar hasta que Jesús venga por ellos, sino que van a ser llamados antes que Él venga. Se nos van a adelantar. Y nosotros esperamos ser esa generación que no vea muerte. Que Jesús venga por nosotros. Pero si tenemos que partir antes, queremos ser hombres y mujeres como Esteban, que íbamos orando hasta la muerte. ¿Puede decir eso? Orando hasta la muerte. Entendiendo que cuando nosotros oramos, tenemos comunión con Dios, hasta la misma muerte se vuelve un testimonio de vida para otros, que tal vez iban en contravía de Dios, como todos los que asesinaron a Esteban, entre los cuales estaba Pablo, que llegó a ser Pablo después que fue impactado, estoy seguro, por esa oración de Esteban, por ese testimonio de Esteban. Yo creo que cuando colocaron esa ropa a los pies de Saulo, y Saulo viendo a ese hombre morir de rodillas, clamando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, yo creo que él se estremeció. Yo creo que algo sucedió en el corazón de Saulo, que poco tiempo después fue tocado por el Señor. Así que cuando nosotros oramos, personas son impactadas. No solamente en nuestras propias vidas, otras personas son impactadas. Y realmente el propósito por el cual nosotros vivimos en esta tierra es para ganar a otros. ¿Cuál fue la defensa de Esteban ante el concilio? Fue una predicación. Fue aquel que vivió y oró hasta la muerte para alcanzarlos a ellos. Fue la misericordia de Dios manifestada a través de la vida de Esteban. Y de esa misma manera nosotros estamos llamados a hacer. Yo digo, gloria a Dios, ya no tengo la persecución que tuvo la iglesia del primer siglo. Pero sí necesitamos tener el denuedo que tuvo la iglesia en el primer siglo. Y ser personas que oran en todo tiempo. Esto es un testimonio de una persona que ora en todo tiempo. Él podría haber muerto renegando. Podría haber muerto diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? Contra un hombre que lo único que ha hecho es servirle. No, él murió viendo los cielos abiertos. Porque siempre tuvo los cielos abiertos. Y dijo, y veo los cielos abiertos y veo a Jesús sentado a la diestra del trono del Padre. Eso es lo que sucede cuando oramos. Podemos ver los cielos abiertos y podemos ver a Jesús a la diestra. Y la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales a la diestra de Cristo. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.